iniciar nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. A ver, ¿quién trae su Biblia? Excelente, veo Biblias abiertas, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio de Marcos y vamos a continuar nuestro estudio verso a verso. ¿Sabes? El escritor Marcos nos va a estar hablando acerca de un milagro que hace Jesús. ¿Adivina con qué? Con panes y con peces. Lo cual me hace recordar comida gratis. A ver, levanten su mano a quien le gusta la comida gratis. A ver, veo muchos ahí con pancita. A ver, ok, muy bien. Yo creo que a todos nos gusta la comida gratis. ¿Sabes? Hablando de comida gratis, me hace recordar a un gallo. Y quiero hacerles una pregunta, iglesia. ¿Qué le dijo un gallo a un cocinero cuando lo iba a echar al caldo? ¿Alguien? Ok, le voy a decir. Cada vez que te veo, le dijo el gallo al cocinero, se me pone la piel de gallina. Vamos a iniciar con nuestro estudio, ¿está bien? Si tú eres estudiante bíblico y te animo a que lo hagas, apunta el título y el pasaje bíblico que estaremos estudiando. El pasaje bíblico que estaremos estudiando y el título está en tu pantalla. Marcos capítulo 6 y estaremos estudiando verso a verso del verso 30 al 44. Marcos capítulo 6 del verso 30 al 44 y el título de nuestro estudio del día de hoy es El milagro de los panes y los peces. El milagro de los panes y los peces. Gracias, Johnny. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio verso a verso y vamos a iniciar, acompáñame, Marcos capítulo 6 y vamos a iniciar leyendo el verso 30 al 31. Acompáñame en tu Biblia, es muy importante. Verso 30 al 31 vamos a iniciar. Dice Jesús. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vemos que los discípulos llamados apóstoles, que esa palabra significa enviados, regresan a Jesús. La pregunta que nos podemos hacer, iglesia, ahorita es: ¿de dónde regresaron los apóstoles o los discípulos? ¿Sabes? Recordemos que Jesús los enviado ¿a dónde? A predicar el mensaje de arrepentimiento a todas las regiones. ¿Se acuerdan? Entonces vemos que aquí los discípulos que fueron enviados regresaron a Jesús y le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Pero fíjate en el verso 31 cómo les respondió Jesús. Acompáñame el verso 31. Fíjate cómo Jesús les respondió. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vemos que Jesús está al pendiente de sus discípulos. Jesús mira una necesidad cuando los discípulos vienen de hacer el ministerio. ¿Sabes cuál era esa necesidad? Descansar. Y Jesús les dice: hey, necesitan descansar. Tienen que ir a un lugar desierto y descansar un poco, porque sé que el ministerio es trabajoso, es cansado. Y lo que me llama la atención, y quiero que medites conmigo, iglesia, es en esta palabra. ¿Por qué Jesús les dice que vayan a un lugar desierto? Entonces quiero que me digas conmigo, ¿cómo es un lugar desierto para ti? A ver, alguien que me diga algo de un lugar desierto. ¿Qué puedes notar en un lugar desierto? Nada, excelente, buen trabajo. Nada. ¿Qué más? Silencio. ¿Qué más? Estás a solas, posiblemente el único entre muchos lugares. ¿Sabes que la Biblia, a través de los evangelios, nos dice que Jesús siempre iba a lugares desiertos? La pregunta es: ¿qué hacía Jesús en esos lugares desiertos? Fíjate, acompáñame a Lucas, de igual forma está en tu pantalla si quieres anotarlo. Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas nos va a decir qué es lo que hacía Jesús cuando iba a esos lugares desiertos. Acompáñame, Lucas capítulo 5, verso 16. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿a qué? A orar. Mas él se alejaba a lugares desiertos a orar. Jesús les está diciendo a sus discípulos, en otras palabras: ve y descansa, no durmiendo. ¿Te ha pasado que estás cansado y dices: ay, no,
ahora sí tengo que descansar, me voy a echar un sueñito, ¿verdad? A ver, levanten su mano, ¿quién tiene el dormilón aquí? Todos. Pero ¿sabes? ¿No te ha pasado que a veces estás cansado de tu trabajo, estás cansado de tus actividades, estás cansado posiblemente de problemas, necesidades? Y ¿sabes? Todo empieza aquí. Y aquí empieza a correr el gámster, ¿verdad? O no sé qué tengas aquí. Empieza a trabajar. ¿Y sabes dónde termina la preocupación? Aquí también. ¿Cómo podemos descansar tú y yo? No es ir a dormir y decir ahora sí voy a descansar, porque sigues pensando en todo eso que te está haciendo que te canses. Igual el ministerio, es muy cansado el ministerio. Constantemente estás pensando a quién traer a la iglesia, constantemente estás pensando qué puedes hacer para que la gente venga y escuche el evangelio. Y eso es cansado. Entonces, ¿qué Jesús les está diciendo a sus discípulos? Vayan y oren. Y esa es una área donde nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Sabes? La mejor manera de descansar, tú como creyente, como hijo de Dios, es ir y orar a Dios. Fíjate cuál es la importancia de orar. Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 7. Pablo nos va a hablar acerca de la oración y la importancia de la oración. Acompáñame, está en tu imagen. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Te das cuenta? Por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Fíjate la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú vienes al Padre en oración, Dios te da una promesa en el verso 7, y es que Él va a darte su paz. Y esa paz guardará tu mente y tu corazón. ¿Has visto ese creyente que es orador y está pasando por diferentes dificultades, está pasando por diferentes necesidades y llega la gente, ¿por qué actúas como que sin nada? Porque le he entregado esa necesidad a Dios. Y no tengo por qué preocuparme. Oye, pero ¿no ves tu matrimonio cómo está? ¿No te has preocupado? No, porque ya se lo entregué a Dios. Pero tu necesidad en el hogar, tus hijos no los ves todos perdidos y no quieren ni venir a la iglesia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas como si nada? Porque ya se lo entregué a Dios. Y sabes, su paz te va a guardar. Esa es la paz sobrenatural que habla la Biblia, porque nadie lo puede entender. Solamente el Hijo de Dios lo puede experimentar, y es porque cree y descansa en Dios. ¿Cuál es tu problema ahorita? ¿Cuál es tu necesidad ahorita que te tiene turbado constantemente? Que te cansa, que no puedes hacer nada. Y eso es lo peor de todo, que nos cansamos en cosas que no podemos hacer nada ni tenemos en control. Ven a Dios a orar. Él te espera. Jamás te rechaza. Créeme, si me hablas a mí a las 2 de la mañana, voy a batallar mucho para contestarte. Y decirte, está bien, dime. Y probablemente te voy a decir, voy a orar, bye. Es hora de dormir. Pero ¿sabes? Dios no. Dios puede llegar en el momento que tú desees y entregarle todo a Él y descansar. ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? No del trabajo, aquí, en el corazón. Ven a Dios ahora. Y sabes, Él quiere darte ese descanso. Y es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Amén, iglesia. Ok, vamos a continuar. Marcos nos dice cómo Jesús y sus discípulos a dónde llegan al lugar que iban a ir. Acompáñame. Verso 32 al 34 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos no nos dice a dónde llegaron Jesús y sus discípulos. Pero en el Evangelio de Juan, a través de los Evangelios, nos dice que llegaron a Tiberia. Lo cual en tu pantalla va a estar una imagen
del recorrido que hicieron los discípulos y Jesús. Muy bien. ¿Se acuerdan que estaban cerca de Nazaret? Así es, se fueron a las regiones a predicar. Entonces, posiblemente llegaron aquí y cruzaron a Tiberia. ¿Cómo se llama? Betsaida, perdón. Perdón. Es Betsaida, ¿está bien? Y lo que está en verde, Marcos nos dice que las multitudes vieron a Jesús irse y adivina qué hicieron. Fueron tras Jesús. Y eso es todo lo que caminaron. Y Marcos nos dice que cuando llegaron los discípulos de Jesús, ya estaban las multitudes esperándolos. Ahora quiero que te imagines a ti, iglesia, bien cansado, con ganas de dormir. Dios te está diciendo, descansa, mi hijo. ¿Y tú qué quieres hacer? Descansar, ¿verdad? Y dice, este es mi momento. Pero de repente, cuando ya por fin vas a descansar, llega una gran multitud. ¿Qué harías tú, iglesia? ¿Los corrieras? La verdad, yo posiblemente sí. Y voy a ser sincero contigo. ¿Corriera y me escondiera? ¿Cerraría la puerta y la cortina? ¿Por qué no? Pero ¿sabes qué es lo que hizo Jesús? Mira en el verso 34 qué es lo que hizo Jesús con estas personas. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí Marcos nos dice que Jesús respondió con compasión porque miraba ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor. Quiero que medites conmigo, iglesia. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Estoy hablando de Jesús, ¿está bien? ¿Cuál es el trabajo de nuestro pastor Jesucristo? 3 cosas hacen los pastores. Primero, alimentan a la oveja. Primera cosa que hace el pastor es alimentar a las ovejas. Segunda cosa que hace el pastor, cuidar a sus ovejas. Y tercera cosa que hace su pastor es guiar a sus ovejas. ¿Sabes? Estas multitudes posiblemente habían ricos y pobres. Posiblemente habían personas con una necesidad física, pero también habían personas con necesidades familiares o de otras personas. Y lo hemos visto, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes? Todas estas multitudes tenían algo en común. Que Jesús las miraba como ovejas sin pastor. ¿Sabes qué es nuestra necesidad principal, Jesucristo? ¿Sabes que cuando tú no vienes a Jesucristo, tú no eres oveja de Él? Y sabes, podrás tener todo lo que quieras, pero espiritualmente, ante Dios, tú eres una oveja desnutrida, primeramente, sucia, posiblemente con el pelo más largo, que no sé cómo se le llama, y bello. Eres una oveja perdida, que no sabe a dónde va, no tiene un propósito en este mundo, sino simplemente va siguiendo las corrientes. Para allá, vamos para allá, para acá, vamos por acá. Pero nunca con un propósito. Y sabes, eres una oveja que está al acecho de lobos, que está al acecho de este mundo. Y sabes, Jesús no es quien te cuida. Posiblemente eres tú mismo creyendo que vas en buena dirección. Posiblemente eres tú que te sientes muy sano, pero espiritualmente no lo eres. ¿Sabes? Esa es nuestra necesidad principal. El salmista habló de nuestro pastor. ¿Y cómo es nuestro pastor con nosotros, sus ovejas? Por favor, acompáñame a Salmos capítulo 23. Vamos a leer del verso 1 al 3. Salmos capítulo 23, verso 1 al 3. Lo voy a leer en una nueva versión. Está en tu pantalla. Dice, el Señor es mi pastor. ¿Quién es tu Señor, iglesia? Jesucristo. Fíjate qué más dice. Nada me faltará. ¿Estás preocupado? ¿Por qué necesitas? Aquí Dios te está diciendo, nada te va a faltar porque eres mi oveja. Yo cuido de ti. Verso 2, me lleva a descansar a pastos verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da, escucha, Él me da nueva vida.
me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. ¿Eres una oveja que está preocupada por ti mismo y no confías en Jesús? ¿Eres una oveja descarriada que te gusta salirte de las demás? Hay unas ovejas ahí tremendas que les gusta salirse y andar ahí de rebeldes. Hay ovejas que se la pasan todas preocupadas. Ay, ¿cómo le voy a hacer en esto? Jesús te está diciendo, yo soy tu pastor. Nada te va a faltar. Yo estoy contigo, no estás solo. Yo te voy a alimentar. Yo te voy a proteger. Yo te voy a guiar. ¿Qué tiene que hacer la oveja? Dejarse guiar. ¿Sabes? Posiblemente andas ahí bien perdida como oveja, pero Jesús te está diciendo ahorita, vente, yo quiero cuidar de ti. Y obviamente le va a dar unos bastonazos a esa oveja, ¿verdad? O posiblemente le va a jalar, o esa oveja se va a ir a lastimar solita ya a los matorrales. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Va a dejar todas sus ovejas por ir por ti. Y gloria a Dios por eso. Porque Él no es como nosotros. Él te ama en verdad, que dio su vida por ti. Entonces quedémonos con eso, iglesia, esta mañana. Jesús es mi pastor, nada me va a faltar. No tengo por qué preocuparme. Él cuida de mí, Él cuida de mi esposa, Él cuida de mis hijos, Él cuida de mis necesidades. Yo puedo descansar en mi Señor. Yo creo que a Dios nos está hablando a todos, porque constantemente, día a día, estamos turbados, preocupándonos por cosas que Dios no nos manda que hagamos. ¿Está bien, iglesia? Entrégale todo a Dios y descansa en Él. ¿Cómo nos puede alimentar Jesucristo? Por medio de la palabra de Dios. Esa es nuestra necesidad principal como ovejas del Señor. El alimento de nuestro Señor, la alianza de nuestro Señor y el cuidado de nuestro Señor. ¿Sabes que cuando tú vienes a la palabra de Dios puedes decir esto? Señor, aliméntame espiritualmente, Dios. Quiero ser esa oveja sana. No quiero ser esa oveja desnutrida. No quiero ser esa oveja que anda siempre en la carne. Quiero andar en el Espíritu, Dios. Háblame, aliméntame por medio de tu palabra. Señor, guárdame. Guárdame de este mundo. Guárdame de aquellos lobos que solamente quieren desviarme de la verdad. De ti, Jesús. Señor, quiero que me guíes. Quiero ser obediente a tu palabra. Quiero aplicarla a mi vida. Necesito de ti, Dios. ¿Eso haces cuando vienes a la palabra? ¿Sabes? Es lo que deberíamos de hacer. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos. Y Él tiene 3 propósitos que quiere hacer en tu vida. Alimentarte, cuidarte y guiarte. Vengamos a Él en la palabra. ¿Está bien, iglesia? ¿Cuál es otra forma? Por medio de venir a la iglesia. Por medio de reunirnos. ¿Sabes que tenemos un privilegio que podemos venir y alabar a nuestro Dios libremente? No lo puedes hacer en tu trabajo, porque te van a decir, qué raro, no tengo mucho que chambear, ¿verdad? No lo podemos hacer en nuestra casa porque posiblemente tu hijo te dice, ¿ya vas a cocinar, mamá? ¿Ya vas a cocinar, papá? ¿Sabes? Por eso nos reunimos. Porque somos primeramente hijos de Dios. Y hay un propósito solamente en venir, alabar a nuestro Dios libremente y descansar en Él. Decirle, Señor, yo te quiero entregar todo eso que cargo. Lo quiero entregar a ti. Quiero salir de aquí, de este lugar bendecido. ¿Por qué? Porque he escuchado tu palabra. He podido alabarte, Dios. Y sé que tú me amas y quieres darme la fe. Y tú cuidas de mí. Es una bendición poderles ver aquí esta mañana. Les digo, mucha gente no se está reuniendo. Mucha gente está conforme viendo transmisiones. Y no digo que esté mal, pero como hermanos en Cristo necesitamos reunirnos. Me encanta verlos con sus tapabocas. En Cristo no tienen, está bien, están sentaditos. Y ese es el problema, que en restaurantes están todos juntos y aquí en la iglesia, no, la iglesia no, porque ahí, Satanás mismo metiendo las cosas en la cabeza.
¿Por qué? Porque no quieren que sean alimentadas. No quieren que sean cuidadas por nuestro Señor Jesús. Y mucho menos quieren que Jesús les esté guiando a la verdad. Y sabes, utiliza todo Satanás para que tú no vengas y escuches de tu Dios, que cuida de ti y te ama. Gloria a Dios por verte aquí esta mañana. Amén, iglesia. Vamos a continuar. Vamos a leer del verso 35 al 39. Acompáñame, por favor. Dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídenos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Vemos aquí que los discípulos, Marco nos dice que le dijeron a Jesús: ¡hey, Jesús! ¡Pilas, Jesús! ¿No estás viendo a la gente que ya es tarde, está anocheciendo? ¿No ves que los veo como con hambre? Mándalos que vayan a lugares cercanos y vayan a comprar pan, Jesús. Pero algo interesante que vemos aquí, no nos dice Marcos, es si en verdad los discípulos estaban preocupados por las personas. Muchas veces podemos ser así nosotros, ¿verdad? Buscamos algo que nos conviene. Y posiblemente los discípulos querían descansar. Y dijeron: no, voy a correr a todos y le voy a decir a Jesús que tienen hambre para que se vayan. Bueno, en mi carne, ¿verdad? Porque la verdad es que nuestro Señor Jesús es el único que puede amar como tú necesitas que te amen. No tu esposo, no tus hijos, no tu vecino. Créeme, ellos son pecadores como cada uno de nosotros. Y te van a fallar, pero Jesús no. Y sabes, vemos aquí que los discípulos se salen con la suya. Y me puse a investigar. Dije: voy a investigar cuál es la forma más práctica de que tú y yo, cuando recibimos una visita, decirles: vaya, es hora de descansar. Ya me tengo que ir como los discípulos, ¿verdad? Dije: ¿cuál es la forma más práctica de hacerlo? Y sabes, me pareció una imagen muy divertida. Y eso es lo que podemos hacer tú y yo. El otro, el de acá, eso es. ¿Sabes? Es muy fácil decirle a las personas que se vayan, que ya es hora de descansar. Adivina cuál es: abrir la boca lo más grande que puedas y decir: ay, qué cansado estoy, bostezando. ¿Quién aquí luego bostezar? Todos, ¿verdad? ¿Sabes? Es bien simple. Solamente tienes que abrir la boca lo más grande que puedas y no es necesario que te tapes la boca. Así. Y sabes, esas personas van a decir: ¡oh! Es hora de irnos. ¿Está bien? Si algún día me visitas a la casa, créeme que va a ser pura casualidad si yo bostezo. ¿Está bien? No. Está bien, ok. Pero visítenme. Vemos aquí que los discípulos le dicen eso a Jesús. Fíjate cómo le responde Jesús. En el verso 37, respondiéndole les dijo: denle vosotros de comer. Jesús les da una orden a los discípulos. Jesús les dice qué hacer, lo cual es algo imposible de hacer. Te digo por qué, porque los discípulos lo dicen. Al final del verso 37, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Sabes? Un denario en aquellos tiempos era el salario diario de un obrero. Y aquí está diciendo a los discípulos que tienen que gastar 200 denarios para darle de comer a todas esas miles de personas. ¿Sabes? Básicamente los discípulos necesitaban el salario de todo un año para poder alimentar a esas personas. Algo que imposible. ¿Cómo respondes tú cuando Jesús te dice algo a tu corazón? Cuando Jesús te dice algo a hacer. ¿Eres como los discípulos? Empieza a ver su cartera, ¿cuánto tengo? Empiezo a ver mi familia, si cuento con ellos. Empiezo a ver los recursos con los que cuento para obedecer a Dios. ¿Sabes? Espero que no seas como los discípulos. Y muchas veces lo somos.
¿Cómo respondes tú cuando Jesús pone algo en tu corazón y te dice hacer algo? ¿Se lo entregas o no se lo entregas? ¿Sabes? Muchas veces Jesús puede pedirte que le entregues tu matrimonio, que se lo entregues en verdad. Y hablo de que tú no estés tomando decisiones, de que tú no quieras arreglar las cosas, de que tú no quieras cambiar a tu esposo o a tu esposa, sino ser verdaderamente un discípulo de nuestro Señor y creer en Él y confiar en Él y entregarse. Ya no tienes que meterte tú. ¿Lo has estado haciendo? ¿Has entregado tu matrimonio? ¿O sigues ahí metiéndote, queriendo ayudar a Dios? Yo te voy a ayudar, Señor. Le voy a sacar la lengua cada vez que vea. No. Él espera que le entregues en verdad tu matrimonio. Él espera que le entregues en verdad a tus hijos. Él espera que le entregues en verdad tus recursos. Y sabes, eso es algo muy impactante, que muchas veces preferimos confiar en nuestros recursos que confiar en Dios. Dios nos va a probar. Juan nos dice que antes de que le dijera esto a sus discípulos, Él ya sabía la situación. Él ya sabía que había miles de personas, pero Él estaba interesado en cómo iban a responder, creyendo en que Él les dijo, por responder todo lo contrario. ¿Con cuánto cuento, Señor? ¿Que no ves? ¿Que no sabes? Y muchas veces somos así. ¿Que no ves esto? ¿Que no ves el otro? ¿Cómo te lo voy a entregar? ¿Cómo voy a creer en ti, Dios? No respondas así. Responde en fe. El Evangelio de Juan nos dice que un niño contaba con 5 panes y 2 peces. Y sabes, los dio a Jesús. Me imagino a los discípulos. ¡Ey! Multitudes, miles de personas. ¿Quién trae un panito por ahí? Dice el maestro que nos quiere dar de comer a todos. Me imagino al hombre que cuida de él, ¿no? Y en su corazón diciendo, yo nomás tengo este pan. ¿Cómo va a ser posible que va a alimentar a estas miles de personas? Mejor lo escondo. Es lo único que me queda. No creían en Jesús. Pero vemos que un niño creyó y le dio todo a Dios. Todo lo que tenía. Le dio los 5 panes y los 2 peces. Y adivina qué hizo Jesús. Vamos a verlo, versos 40, 44 y terminamos nuestro estudio. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Fíjate cuántos alimentó, 44. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. ¿Algo imposible para nosotros? Sí. ¿Algo imposible para Jesús? Nunca. La Biblia nos dice que Dios es el mismo, el de antes y el de hoy. Dios siempre es el mismo. Él no cambia. Vemos a través del Antiguo Testamento que el pueblo lo llevó al desierto y adivinen qué hizo, suplir sus necesidades. La Biblia nos dice que sus sandalias, sus caites, no se desgastaban por 40 años. Sus vestiduras no se desgastaban por 40 años. Hizo caer maná del cielo, hizo caer codornices del cielo. Él siempre proveyó. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Murmurar, quejarse, nunca siendo un pueblo agradecido con Dios. Vemos aquí que Jesús tomó los panes y los peces, alzó sus manos y bendijo. ¿Sabes? Eso nos habla de que tenemos que ser creyentes agradecidos con Dios. ¿Eres un creyente agradecido con Dios? ¿Sabes? Eres un creyente y eso es lo más básico que podemos hacer como padres. Ya lo que podemos ser tan sencillos para mostrarle a nuestros familiares, a nuestros hijos, que estamos agradecidos con Dios, es darle gracias.
Eres ese papá que dice, hey, espere, vamos a darle gracias a Dios por esos alimentos. Porque Él es el que provee. No es por tu papá, no es por mí, por como mamá, es porque a Dios le place suplir nuestras necesidades. Y vamos a darle gracias a Dios. ¿Eres ese hijo que le agradece a su papá y a su mamá por suplir sus necesidades? Espero que seas ese hijo. Que se acerque con sus papás y les diga, ¿sabes qué, madre? ¿Sabes qué, papá? Estoy agradecido con Dios porque cuidas de mí. Porque sé que te pagas el lomo y todo eso, ¿verdad? Por suplir mis necesidades, madre, papá. Gracias. Pero gracias a Dios por darte salud. Porque tú estás de pie por Él. Y la gloria siempre es de Dios. Te pregunto, ¿eres un cristiano agradecido? ¿O eres un cristiano que siempre está codiciando las cosas? En su corazón está, yo quisiera tener esa casa. Yo quisiera tener ese carro. Yo quisiera tener esos papás. Yo quisiera tener esos hijos. No seas ese cristiano que vive desafortunadamente y tristemente en derrota, en miseria. ¿Sabes por qué? Porque no agradeces lo que tienes. Si tú eres ese creyente que siempre está codiciando y siempre está viendo las cosas de otras personas, créemelo, tienes que venir a Dios y decirle, Señor, perdóname y quiero poner mis ojos en lo que me has dado. Gracias por mi hogar, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, Dios, gracias por este techo. ¿Sabes? Tenemos que crecer mucho en dar gracias a Dios. Estamos tan acostumbrados que todo vaya, y sabes, hasta que caes en cama, posiblemente te das cuenta, como muchos hoy en día están en cama y se están dando cuenta que nunca fue por sus fuerzas. Ellos son débiles, con cualquier cosita pueden caer e incluso morir. Y ahí es cuando dicen, Dios es el que siempre ha estado a cargo de mí. Sé un cristiano agradecido, iglesia. Incúlcale como papás a tus hijos a siempre decirles que es Dios el que provee, que es Dios en la casa, que es Dios el que nos cuida, el que nos da salud. Que un creyente agradecido. Vemos que Jesús hace un milagro y vemos que lo hizo y suplió a todas las personas como a ese niño. Y la Biblia nos dice, Marcos dice que sobraron panes y peces y que alimentó como a 5,000. ¿Sabes? En la cultura judía nunca se contaba ni a los niños ni a las mujeres. Eso era muy aparte. Siempre se contaba al varón. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo vemos que siempre decía, y tal ejército de tantos hombres, y tanta familia de tantos hombres. Nunca se contaba a la mujer ni a los niños. Aquí Marcos nos está diciendo que alimentó a 5,000 hombres. Y si decimos que ese hombre tenía una esposa y un hijo o dos, o como hoy en día unos 7, tienes que multiplicar a cuánto les dio de comer. ¿Sabes? Jesús posiblemente alimentó a más de 20,000 personas, contando a mujeres y a niños. Y aún sobró. ¿Sabes que eso es lo que quiere hacer contigo, iglesia? Suplir tus necesidades. ¿Sabes que Él quiere suplirte todo lo que tú necesitas? ¿Qué necesito yo para que Dios haga eso en mi vida? Me supla mis necesidades, no mis caprichos, ¿está bien? Mis necesidades. ¿Qué puedo hacer? Lo vemos en este niño, entregar todo. ¿Qué quiere decir esto? Que este niño confió y creyó en Dios, aunque era imposible para él. Para Jesús no era imposible. Tienes que entregarle todo a Jesús. ¿Qué no le has entregado? ¿Eres una persona que te cuesta mucho confiar en Dios y descansar en Dios? ¿Eres una persona que te cuesta mucho en entregarle todo a Dios? ¿Sabes? Posiblemente estás aferrado en lo que tienes, en lo que está entrando a tu billetera, y no estás confiando ni creyendo en Dios. Tu
puedes entregarlo y decir, no dependo de lo que tengo, Señor, dependo de ti. Y ahí Dios va a suplir. Ahí Dios se va a encargar de ti. Entrégale todo al Señor. ¿Está bien, iglesia? Vamos a terminar y te voy a dar 3 lecciones a través de este pasaje. 3 lecciones para que apliques a tu vida. Primeramente, Jesús quiere que descanses. Primeramente, Jesús quiere que descanses. Muy bien, fe. Esa es la primera lección para ti. ¿Cómo podemos descansar en nuestro Señor? Por medio de la oración, por medio de reunirnos como hermanos y por medio de la lectura de la palabra de Dios. ¿Está bien, iglesia? Te animo a que lo hagas. Segunda lección, para Dios, siempre recuerda, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes? Tú vas a tener el privilegio como yo de ver la mano de Dios. Cuando creemos en Él y confiamos en Él, Él se encarga de lo demás. Y sabes, te invito, iglesia, a que ores por esta obra. Posiblemente miramos un mejor lugar y dices, ¡ay, imposible! No, para Dios es posible. Siempre a su tiempo y siempre a su perfecta voluntad. No a mis fuerzas. Yo puedo ir y decir, tengo mucha fe, voy a rentar ese lugar, vámonos recio. ¿Saben qué, muchachos? Vamos a parar este local, vámonos recio. Porque el Señor está aquí y tenemos fe, ¿verdad? ¡Amén! Y al último, la iglesia toda destruida, dividida, gente peleada, odiando a la iglesia. Hay mucha gente que confunde la fe y decir, tú no tienes fe porque no vas para allá. No, es el tiempo de Dios. Somos ovejas de nuestro Señor y nosotros escuchamos su voz. Y cuando Él ponga en nuestro corazón y nos diga, nosotros damos esos pasos de fe, aunque sea imposible a nuestras fuerzas. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Entrega tu hogar, entrega todo. Y tercera lección, ya lo dije, entrega todo al Señor. ¿Está bien? Quiero darles gracias, iglesia, por estar aquí esta mañana. Es una bendición para mí que podamos ser esas ovejas obedientes y vengas a alimentarte de la palabra. ¿Está bien? Por eso tu iglesia, el enfoque principal es enseñar la palabra, siempre. Porque sabemos que esa es la necesidad primordial de las ovejas. ¿Para qué? Para que sean sanas, saludables y guiadas por el Señor. Quiero también darles gracias por servir al Señor. Créanme que es una bendición para mí poderles ver sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que tú mismo te has entregado a Jesús. Este niño no dijo, voy a guardar lo que tengo porque yo quiero todo para mí. No. Ese niño creyó y amó a los demás entregando todo lo que tenía. Eso es para ti. Y te doy gracias por servir al Señor. Te doy gracias porque no te preocupas por ti de que te sirvan, sino de que sirvas. ¿Está bien? Y por último te quiero dar gracias por dar al Señor. No hay otra forma que mostremos que descansamos y confiamos en Dios si no le obedecemos en nuestro dar al Señor. Lo vemos en el niño. Es lo único que me queda. Mejor lo aguardo. Y no crees, no confías en Dios. Eso es lo que muestras. Sé fiel. Y te doy gracias porque sé que lo estás haciendo. Y si tú no lo has hecho, Dios te está diciendo, simplemente obedece. Y yo voy a suplirte a ti. ¿Está bien, iglesia? ¿Ok? Vamos a dar un aplauso al Señor.